noches a todos. Pastores, evangelistas, misioneros. Es una guerra espiritual. Hola Vivian. Vamos a empezar con una canción antes de empezar con el mensaje. Y si mami, ¿me puedes poner a empezar la canción? Por favor. Súbela un poquito, después me la baja. Hoy nos vamos por Instagram y por... A ver cómo le hago para poder empezar a irme por YouTube también. Poco a poco. El bondo. El filtro. Lucy, Vivian, ¿cómo están? Dios me las cuide. Vamos a empezar con la canción. Escúchate esa canción, Vivian, Guerra Espiritual de Yaneda Ponte. Vamos a escucharla para empezar. Satanás pelea en contra de la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagarle el fuego a los ministerios, pastores, evangelistas, misioneros. Los profetas han querido el callar, es una guerra espiritual. Vivian, nos podemos ir a hacer un live de eso, de guerra espiritual, tú y yo. Un mensaje de eso. Cuando pues la guerra. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, y no nos detendremos. Contra principados, contra potestades, contra los demonios, contra huestes de maldad. Pero algo sucede con... con su adoración. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. Si quieres guerra, la guerra te haremos. No, y no nos detendremos. Contra principados, contra potestades, contra los demonios, contra huestes de maldad. Contra las malicias, contra la inmundicia, estamos en guerra contra el mismo Satanás. Si quieres guerra, la
¿Puedes bajar un poquito más? Que vamos a orar entonces para empezar con el mensaje. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Te damos gracias por todas las oportunidades. Te damos gracias por estar con nosotros y no dejarnos, Padre Santo. Yo te pido, Señor, Padre Santo, que tomes el control de este mensaje y tomes el control de mí, Padre Santo. No permita, Señor, que yo dañe este mensaje, Señor. Que yo no le añada nada de mi parte, Padre Santo. Pasa carbón encendido sobre mis labios y unge mi garganta con aceite fresco, Señor. Transforma a las vidas, Padre Santo. Transforma los corazones que reciban este mensaje, mi Dios y soberano Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu que no exalte tu nombre, Padre Santo. Lo reprendemos, lo echamos fuera, lo declaramos inoperante, lo llevamos cautivo a la cruz del Calvario ahora, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor. Te pongo en tus manos todas las personas que se conectan ahora y las que se van a conectar en la marcha, Padre Santo. Que seas tú, Señor, bendiciéndola, Señor. Que seas tú atando todo espíritu, Señor, que no quiera que ellos entiendan y escuchen tu mensaje, Señor. Atamos todo espíritu, Señor, contrario, todo espíritu que no salte tu nombre, mi Dios es soberano, Señor. Lo atamos y lo echamos fuera y lo declaramos inoperante ahora en el nombre de Jesús. Oh, Señor, declaramos que tú abres ojos y oídos, Padre Santo. Tú aclaras quitas toda confusión, mi Dios y soberano, Señor, para que ellos puedan entender el mensaje y recibir lo que tú les quieres decir, Señor, y que esas vidas sean transformadas, Padre. Y esos corazones, Señor, y que tu propósito se cumpla, Padre Santo, que tu propósito se cumpla en ellos, Señor amado, amén. Que el que esté cautivo, Señor, enjaulado, sea libre en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te pido por la salud de ellos, Padre Santo, todos los que están conectados ahora y los que se van a conectar en la marcha. Te pido por sus familias. Te pido por sus situaciones personales, Señor, por sus matrimonios, por sus situaciones personales, que tú les des sabiduría, les des paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido por sus hijos, Padre Santo. Te presento las peticiones de tu corazón, de sus corazones, porque tú las conoces, Padre. Que seas tú haciendo tu santa y perfecta voluntad en cada una de ellas, Señor. Oh, Señor, toma control de este mensaje, control que tú nunca has perdido, Padre Santo. Pero te pido que pases carbón encendido sobre mis labios una vez más y que unja mi garganta con aceite fresco, Señor. Toma control de mí, Padre Santo. Toma control de todo, Padre Santo. Te entrego este mensaje, te entrego todo, mi Dios y soberano, Señor, una vez más. Te doy gracias, papá, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Todo esto yo te lo pido, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aquí estamos. Me van a ver mirando de allá para acá porque estoy por Instagram y estoy por Facebook hoy. El mensaje de hoy, como ustedes vieron en la descripción, se llama Torre de Confusión. Es sobre la Torre de Babel. Hoy yo voy a hablar de la Torre de Babel. Y lo primero que te puedo decir de la Torre de Babel es que Babel significa confusión. Y Babel fue un sistema, la Torre de Babel fue un sistema financiero. Y el pasaje que habla de la Torre de Babel se encuentra en Génesis 11, 1 al 9. Te lo voy a leer. Se titula La Torre de Babel. Dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Y al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Se asentaron. Esa es la palabra clave de hoy. Y un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así que usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego se dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de modo que nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Eso es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos, de manera tal que de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque de allí fue que donde el Señor los confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Entonces, a partir de lo que acabamos de leer,
Quiero empezar por mencionar que el hombre, desde el principio, siempre ha tenido la tendencia y la inclinación a retar a Dios. Siempre ha sido así, y mientras vivamos en este mundo corrompido, siempre será así. E inclusive siempre han querido alcanzarlo y hasta destronarlo, y encima tratar de superarlo. Qué triste, ¿verdad? Entonces este mensaje, sin yo planificarlo, se entrelaza con el mensaje pasado de la rebelión de Coré y de los hijos de Eli. Yo no lo planifiqué, pero el Señor sí, ¿verdad? Y no se trata de yo entregar un mensaje mío. Esto se trata del Señor nada más. Y Dios no se equivoca, ¿verdad? Porque todo y solamente, todo se trata solamente de Él y solamente nada más de Él. Entonces en mi prédica pasada hablé de que Coré, lleno de envidia, rebeldía y avaricia, quiso destronar a Moisés y a Aarón. Porque él pensaba que la cosa era con Moisés y con quien él se estaba metiendo era con Moisés, pero no. Era con Dios mismo con quien él se estaba enfrentando. Con consecuencias para él y para todos los que le siguieron terribles. Todos murieron. Todos murieron. Unos hechos unos chicharrones fritos, ¿verdad? Porque fueron alcanzados por el fuego de Dios y a otros se los tragó la tierra. Entonces, como estaba diciendo ahorita, esta tendencia pecaminosa desde Jardín del Edén, ¿verdad? Que esta tendencia pecaminosa siempre ha sido así desde el Jardín del Edén. Siempre nos hemos inclinado hacia ese lado y nadie está exento, ¿verdad? El que esté firme, que mire que no caiga. Siempre nos hemos inclinado para sacar a Dios de la ecuación de nuestras vidas cuando ya nos sentimos realizados. Estas son las palabras también clave: autosuficientes e independientes. Cuando nos sentimos que no lo necesitamos, venimos y lo sacamos al creernos autosuficientes, independientes y realizados. Muchas veces lo usamos a nuestra conveniencia. Y nadie está exento, ¿verdad? Todos podemos caer en eso. Entonces, tal como dije en mi prédica pasada, la definición de rebeldía incluye estos tres términos que te acabo de mencionar: autosuficiencia, independencia y realización. Y realizarse no es malo. No sé si lo dije la vez pasada, yo creo que sí. Y no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Porque Dios quiere que llevemos una vida plena y que logremos cosas. Y Él es el que hace todo eso posible y más, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero lo malo es cuando queremos sacarlo a Él de la ecuación de nuestra vida después de que nos hemos realizado. Porque sí se da el caso. Porque somos como somos nosotros y porque como somos y nos sentimos autosuficientes, cuando ya vemos que no lo necesitamos más, y eso no es así, ¿verdad? Así no funcionan las cosas. Con Él todo y sin Él nada. A mí me gusta traer ejemplos, y esto es como cuando uno tiene un bebé que por 9 o 10 meses, ¿verdad? De 9 o 10 meses por ahí. Durante todo ese tiempo ellos no quieren salir de los brazos de uno, quieren que uno los coja al hombro, los bese, los abrace, y si los soltamos lloran, ¿verdad? Los bebés. Pero cuando empieza a dar sus primeros pasos, si te he visto no me acuerdo, no quieren que nadie los toque, ni siquiera, no quieren que se enfogonan. Y a nosotros nos da risa, es gracioso cuando se comportan así y nos reímos, ¿verdad? Así son los bebés y así somos nosotros con nuestro Padre Celestial. Simple y sencillamente porque el bebé descubrió, ¿verdad? En el caso del bebé, que puede hacer ciertas cosas solito y que ya no necesita tanto de mami y papi. Y si lo vamos a agarrar al hombro, se tira al piso y se arrastra para que nadie lo coja al hombro, ¿verdad? Grita, llora y patalea. Y uno los mira hasta con pena, porque uno dice, ya el bebé está grande, ya no tengo bebé, ¿verdad? Al verlo tan independiente. Pero lo mismo pasa cuando alcanza la mayoría de edad, ¿verdad? Sienten que se pueden comer el mundo solito y que ya no necesitan tanto de mami y papi. Y hasta quieren independizarse, y eso no está mal. Es parte de la vida y es ley de vida, ¿verdad? Pero traigo este ejemplo porque se puede comparar a nosotros, porque el detalle es, y lo que quiero explicarte con este ejemplo, es que nosotros hacemos exactamente lo mismo que hacen los bebés, pero con Dios. Muchas veces cuando saboreamos la independencia, la autosuficiencia y la realización, no queremos que el Padre ya nos tome en sus brazos. Pero somos peores que los niños, porque nosotros muchas veces no permitimos que Dios ni siquiera se nos acerque, ni que nos toque, mucho menos que nos diga qué hacer o cómo hacerlo. Porque nosotros nos creemos, ¿verdad? Que somos independientes, autosuficientes y realizados. Creemos que no lo necesitamos, pero nada más lejos de la realidad. Porque sin Dios nosotros siempre será Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Como dije, Dios sin nosotros siempre es Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada.
Nuestra conducta siempre ha sido así. Es así, lamentablemente siempre será así, ¿verdad? Vuelvo y repito, mientras vivamos en este mundo corrompido, con esta carne, esa siempre será la tendencia y siempre ha sido nuestra tendencia. Como dice la amiguita mía Vivi, esta carne siempre tira para el cercado, ¿verdad? Siempre querrá tirarse para el cercado. Entonces, volviendo a la Torre de Babel, las razones primordiales por las que estos individuos quisieron construir la torre fueron las siguientes. Primero, querían ser como Dios. Segundo, querían alcanzar a Dios. Tercero, querían tratar de destronar a Dios. Cuánta ignorancia, ¿verdad? Cuarto, para evitar también las consecuencias de sus pecados, porque ellos sabían que estaban mal. Quinto, porque se creían autosuficientes, independientes y realizados, y creían que ya no necesitaban a Dios. Esas fueron sus verdaderas intenciones y motivaciones. Y como siempre digo, motivaciones incorrectas. Porque ellos temían a ser dispersados por sus pecados, y ellos sabían que la única manera que serían dispersados serían si se alejaban de Dios, y pecaban y se tiraban tras dioses ajenos y la idolatría que tanto les gustaba. Ellos sabían que estaban mal, pero no querían enfrentar las consecuencias. Entonces ellos lo que querían eran idolatrar, querían pecar, pero sin las consecuencias. Ellos tenían intenciones de pecar libre, voluntaria, consciente y abiertamente. O sea, como dije el lunes pasado, el pecado tiene consecuencias, así que querramos escondernos debajo de una piedra luego de cometerlo, para no ser alcanzados. Eso es imposible. Siempre seremos alcanzados por las consecuencias de las consecuencias de los pecados, por la consecuencia que los pecados traen. Siempre seremos alcanzados por eso. Porque la paga por las consecuencias y la paga de nuestros pecados. La palabra dice claramente que la paga del pecado es muerte, y eso está en Romanos 6:23. Y llevo varios lunes enfatizando en eso. El Padre me ha llevado ahí al palo, trayendo ese mensaje. Entonces la Torre de Babel se construyó bajo el reinado de Nimrod, después del diluvio. Nimrod era bisnieto de Noé y era un rebelde terrible que siempre retó a Dios y se opuso a Dios. La rebeldía vuelve otra vez. Lo mismo que movió a Coré. El mismo espíritu inmundo que atacó a Coré y a sus seguidores. La rebeldía. Y según dicen que un día él hasta se autoproclamó un dios. Mira la joyita que era este tipo. Él fue responsable de hacer que la gente adorara a Baal. Ese fue Nimrod, muy parecido al reinado de Acab y Jezabel. Llevó al pueblo de Dios a idolatrar a dioses falsos y extraños. Entonces quiero mencionar que en la Biblia hay otros casos, ¿verdad?, en el que tuvieron las mismas malas motivaciones de Nimrod. Según Coré, tuvo las mismas motivaciones que Satanás en la rebelión en el cielo. Y las comparé a los tres, a Coré, a Satanás y a los hijos de Eli. Entonces aquí hubo otro caso. Perdonen que respire, así que tengo un poquito de fatiga. El cambio de clima me da asma. Entonces aquí hubo otro caso en la que tuvieron y fueron movidos por las mismas motivaciones que Nimrod, que fue destronar a Dios o ser como Dios. Una mentira que Satanás también les hizo creer a ellos. Misma mentira que le hace creer a muchos hoy día en el pueblo de Dios y en el mundo. Porque es una mentira y siempre será una mentira. Un caso en el que Satanás, como siempre, estuvo involucrado. Porque esa fue su meta, y esa es su meta, y esa será su meta siempre. Esa es su tarea de vida, apartarnos de Dios y de sus estatutos, y que nos perdamos siempre y de una salvación tan grande. Que nos perdamos para siempre y de una salvación tan grande. Estos individuos también quisieron ser como Dios y destronar a Dios. Y a su vez librarse de las consecuencias de sus pecados y sus transgresiones. Porque ellos escucharon a Satanás. Y ese es el mismo problema que tenemos hoy, ¿verdad? Que nos estamos deteniendo para escuchar a Satanás y le prestamos oído y le damos atención. Y esos fueron nada más y nada menos que Adancito y Evita, Adán y Eva. Eso de Adancito y Evita fue una prédica que yo escuché de G.J. Ávila, que en paz descanse hace poco, que él decía, hablando de Eva y Evita, me hizo reír eso. Y entonces, antes de continuar con ello, quiero empezar con una pequeña pregunta. ¿Por qué o qué fue lo que tentó a Eva en el jardín del Edén, ¿verdad? Es en Génesis 3. Tú dirías, y yo dije también, que la serpiente. Y sí, ella hizo lo suyo. Tiró el anzuelito, ¿verdad? Pero no ella como tal o completamente, sino Satanás, que era el que estaba detrás de la serpiente. Quien estuvo siempre fue Satanás orquestando todo, y eso lo sabemos todo, ¿verdad? Y siempre es el que está detrás de todo, orquestando todo. Pero yo pensando, Satanás no tiene tanto poder en nuestras vidas y nunca lo ha tenido, y mucho menos después del sacrificio de Cristo.
Pero Él tiene el poder que tú y yo le damos y le permitimos nada más cuando lo escuchamos, cuando le prestamos atención y cuando accedemos a lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Pero sí que Él es experto tirando en solito y nosotros somos expertos tragándonos. Lo que tentó a Eva fue su insinuación. Eso fue lo que tentó a Eva. Lo que Él hizo fue insinuar, porque Él no habló claro. Él nunca habla claro. Él insinuó. Y Él sigue insinuando hoy. Eso fue lo que Él hizo, que Él le insinuó a ella. Porque Él ni siquiera se lo dijo abiertamente. Y eso está en Génesis 3:4. Y dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de ese fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él le dijo y quién sabe, una insinuación. Y tan dañinas que son las insinuaciones, y esto es una parte, ¿verdad? Que el Señor lo puso en mi corazón mientras hacía este estudio, cuando vamos donde alguien a insinuarle o a sembrarle dudas sobre algo. Cuando vamos donde un esposo o una esposa a insinuar de su pareja o algo por el estilo, insinuación, sembrar dudas. Esa fue la misma táctica que usó Satanás en el jardín del Edén. Cuando nosotros usamos ese mismo recurso, estamos siendo instrumentos de Satanás y estamos obrando igual que él. Cuidado, ¿verdad? Cómo usamos la boca, la boquita de comer. Boquita que fue creada solamente para alabar el nombre de Dios, para bendecir, para tomar café y para comer, ¿verdad? Pero no para insinuar, no lo usemos para insinuar. Porque cuando insinuamos somos instrumentos de Satanás y lo estamos imitando a él. Y es muy triste cuando llegamos a eso. Entonces, continuando, ella le dijo, Dios sabe que lo que te digo es cierto, siendo quedando de mentiroso el Señor. Pero Eva escuchó lo que ella decía, pero ya Eva había escuchado a Dios. Eva sabía lo que Dios ya le había dicho a ella y a su esposo. Ella ya había escuchado a Dios primero. Por Dios ella sabía las instrucciones porque Dios mismo se las había dado. Eva creyó lo que quiso creer, por encima de lo que Dios ya le había dicho. Así somos nosotros. A veces creemos lo que queremos creer por encima de la que nosotros sabemos que ya Dios nos dijo y que está en su palabra. A Eva lo que le llamó la atención fue la posibilidad de ser como Dios algún día. Y eso mismo fue lo que le llamó la atención a Adán, porque él pudo haberle dicho que no. Porque él también había escuchado las instrucciones y las advertencias de Dios. Él pudo haberla confrontado y que ella se fuera sola en el paquete. Pero no, él se fue con ella en el revolú. Él prefirió escucharla a ella e ignorar la voz de su creador que ya le había advertido a él también. Ahí entra también el poder de la influencia, cuando mis acciones influyen en las acciones de los demás. Cuando mis acciones influyen en las acciones de las personas que trabajan mano a mano conmigo. Y son a veces hasta íntimos y terminamos llevándonos enredados a todos en nuestros propios asuntos, en nuestros pecados. Poder de la influencia. Poder de nuestra influencia en otros puede ser de bendición y de maldición, y eso es terrible. Porque cuando usted es de bendición, eso está perfecto, eso es lo que Dios quiere. Pero cuando es de maldición, cuando nosotros estamos en pecado y nos llevamos enredados a todo el mundo, impartimos, influimos en esas personas que están trabajando mano a mano con nosotros, no necesariamente tienen que saber claramente lo que está pasando. Pero hay una influencia que nosotros estamos ejerciendo en esa persona. El poder de la influencia. Y eso es terrible, ¿verdad? Y Adán y Eva son ejemplos vivos de eso que te estoy hablando. Pero a ambos lo que les llamó la atención, a Adán y a Eva, y lo que les gustó fue la posibilidad y la probabilidad de ser como Dios algún día. Eso fue lo que a ellos les gustó. De ser como su creador, de alcanzarlo y hasta destronarlo algún día. O inmediatamente después de comer el fruto del árbol del bien y mal. Las mismas motivaciones que movieron a los que construyeron la Torre de Babel. Las mismas motivaciones. La posibilidad de ser como Dios, de alcanzarlo, superarlo y destronarlo algún día. Y esas son precisamente las mismas motivaciones que mueven a este mundo hoy en día, al mundo de hoy, al sistema. Son las mismas motivaciones. Mundo en el que nosotros nos desenvolvemos y sistema en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Entonces Dios lleva tiempo inquietándome sobre la Torre de Babel para que lo estudie, como pasó con el estudio de julio pasado de Constantinopla. Y este 1 de enero, pues entonces yo me dispuse ahí, empecé a hacer el estudio que voy a empezar. Entonces en esta historia que me cuenta la palabra sobre la Torre de Babel, de Génesis 11, 1 al 9, me dice que en un principio todos hablaban un mismo idioma. Se entendían entre sí. Y al emigrar ellos, encontraron una llanura encinar y allí se asentaron. Ellos estaban moviéndose
Emigraron de un lugar a otro y ahí se asentaron. Acuérdense de esto porque ahorita voy a hablar de eso. Ellos emigraron de un lugar a otro, no se estancaron. Estaban emigrando, pero llegó un momento que se estancaron. Y esa es la palabra clave de hoy, asentaron. Ellos se establecieron y se acomodaron, se asentaron en un lugar específico. El detalle está en que los asuntos eternos se supone un problema cuando nos asentamos en un lugar específico y por mucho tiempo, limitándonos en cuanto a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y podemos caer en el ocio. Y cuando estamos en el ocio, caemos en eso, Satanás entra. El ocio de Eva fue la oportunidad de Satanás para hablarle a ella al oído. Si ella hubiese estado ocupada en otras cosas con su esposo, haciendo lo que debía hacer junto con él, porque ella estaba sola, ella no fue con él, no se hubiera sentado. Porque la palabra no me especifica lo que estaba haciendo, pero sé que no estaba haciendo lo que le tocaba hacer cuando se puso a escuchar lo que no debía. Y eso dio oportunidad de oír primero lo que no debía y luego hacer lo que no debía tampoco. Entonces yo estaba hablando estos días con una amiguita mía, con Vivian, mi amiga y mentora Vivian. Y ella me dijo algo que me impactó. Y quise incluirlo aquí, ¿verdad? Ella me decía que no es normal. Y yo nunca había pensado en eso. Y no es lo que Dios quiere, que uno esté 20, 30, 40 años haciendo nada o lo mismo en un lugar sin avanzar, o sea, estancado. Eso no es normal, no es lo que Dios quiere. Y hay quienes le ganan el conformismo, pero eso no es normal. Porque Dios es un Dios de avance. Ahí cuando leímos esa palabra ahora me decía a mí que ellos emigraron, ellos se estaban moviendo y el problema fue cuando se estancaron. Mientras se estuvieron moviendo, cuando se estancaron fue que empezó el problema real, aunque el tipo era un idólatra. Entonces hay quienes les gana el conformismo, porque Dios es un Dios de avance. Pero Dios, definitivamente, Dios no es un Dios de estancamiento. Constantemente se le ve la palabra moviendo a las personas y moviendo a su pueblo hacia el frente, de un lado a otro, avanzando. Pero eso del mismo lugar, haciendo 20 o 30 años lo mismo, no se quedaban. Ellos no lo hacían, pero eso es lo que están haciendo hoy en día muchos en el pueblo de Dios y en el cuerpo de Cristo. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque por regla general, eso es lo que estaba hablando con Vivian y yo me puse a pensar, cuando ya tú has aprendido lo que Él quería que tú aprendieras en un lugar, Él te mueve. Por regla general, ¿verdad? Para que en un momento dado todo eso que tú aprendiste en el camino lo uses y lo ejecutes. Pero si te estancas ahí es que tal vez o no has aprendido lo que Él quería que aprendieras todavía. O lo que Él te quería enseñar, o porque por alguna razón Él no está en tu asunto, puede ser también. Porque siempre lo sacamos nosotros, no se aparta. Nosotros lo sacamos cuando nos creemos autosuficientes, independientes y realizados. Entonces ya vemos que no lo necesitamos, como los bebés que te dije ahorita. Entonces mi Dios es un Dios de avance y no de estancamiento. Al Dios que yo le sirvo no es de estancamiento. Y nosotros no podemos pretender que Él se estanque con nosotros por nosotros, porque esa no es su naturaleza. Si estás en un lugar en el que te sientes estancado, clausurado, creo que es hora de moverte. Porque si sigues así te secas, ahí te secas. Y puedes empezar a escuchar y hacer lo que no debes. Pero no lo hagas, ¿verdad? Sin antes orar y asegurarte de escuchar su voz y de su confirmación y de que Él vaya contigo. Siempre asegúrate de que Dios vaya contigo a tu próxima parada. Porque si no te corres el riesgo de volver atrás con el rabo entre las patas. Y eso no es lo que Él quiere para sus hijos. Cuando Dios te mueve de un sitio no es para volver atrás. Y te lo digo yo. Entonces ese fue el primer problema que encontramos, el error que encontramos, que cometieron en la historia de la Torre de Babel. Que ellos se asentaron tal como Eva, o sea, que se estancaron en un momento dado y que se acomodaron en una llanura, en la llanura Sinar. Cuando tú te asientas por mucho tiempo y te acomodas, dejas de ser productivo y dejas de ser lo que te toca hacer o lo que no fuiste llamado a hacer. Para ponerte entonces a pensar, a hacer o a mirar lo que no debe o hacer lo que no te toca o lo que no fuiste llamado a hacer, porque ese es otro problema real. Porque tan malo es no hacer nada, el ocio, como hacer lo que no fuimos llamados a hacer. Porque entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque todo el mundo vino a este mundo con un propósito. Tan malo es hacer lo que no fuimos llamados a hacer, como no hacer nada. Un caso lo vemos también en la palabra de Dios sobre eso, ¿verdad? Sobre el ocio, cuando nos quedamos sin hacer lo que nos toca. Fue con el rey David, que está en 2 de Samuel 11. En que nos cuenta que en una ocasión, hubo una temporada en la que todos los reyes salían a la guerra. Y David envió su ejército a la batalla, pero él se quedó. Error, ¿verdad? Él se asentó, se quedó en su palacio y no fue a hacer lo que le tocaba hacer y terminó haciendo lo que no debía o lo que no fue llamado a hacer, porque Dios no le había mandado a hacer eso.
Lo que él debía hacer, lo que le correspondía era ir a la guerra y estar en el campo de batalla con su ejército. Y en ese interín, pero no lo hizo, ¿verdad? Y en ese interín, por no hacer lo que le tocaba, se puso a mirar lo que no debía. ¿Y qué pasó? Pues a él no estar donde le tocaba, no estar haciendo lo que le tocaba hacer, lo que debía, su responsabilidad, se puso a mirar lo que no debía mirar. ¿Se me entendió el trabalengua? Por no hacer lo que debía, se puso a mirar lo que no podía o no, lo que no le convenía. Lo mismo que le pasó a Eva. Si ella no se hubiera fijado en la serpiente, se hubiera evitado muchos problemas. Si ella no hubiese mirado lo que no debía, se hubiese evitado muchos problemas. Si ella no se hubiera puesto a mirar lo que no debía, no hubiera escuchado lo que no le convenía. Y hubiera hecho lo que no debía, ¿verdad? No hubiera hecho lo que no debía. Y esa es una advertencia de parte de Dios para nosotros hoy. Esa es una advertencia para nosotros hoy de parte de Dios a través de este mensaje. Entonces, volviendo con David. David se puso a mirar lo que no debía, y todo por el ocio, y vio una mujer bañándose fuera de su casa y de su palacio. Yo no sé si eso era normal en ese tiempo, pero el asunto era que ella estaba bañándose afuera de su casa, y él la vio de su palacio. Si él hubiera ido a la guerra como le tocaba, y como el esposo de esa mujer estaba haciendo, porque el esposo de esa mujer estaba peleando, eso no hubiera pasado. Y él viene y le pregunta, ¿quién es ella? Y le dicen, es la esposa de Uría, que era un guerrero de su propio ejército. Ella era casada. Pero a él eso no le impidió, ni le importó, ¿verdad? Ni desearla, ni mandarla a buscar, ni acostarse con ella. E hizo todo eso. Después de que él pecó, él quiso ocultar todo y esconderse de Dios y esconder todo, ¿verdad? Entonces él quiso esconderse del Dios primero, que todo lo ve, que todo lo escucha y que está presente en todo lo que hacemos. Porque ahí cuando nos escondemos a hacer lo que estamos haciendo, Él está ahí viendo lo que estamos haciendo. A Él nadie le cuenta nada. Él lo ve todo. A Él nadie le tiene que ir con bochincha. Como nosotros, ¿verdad? Que a muchos nos gustan. Él ve todo de primera mano. A Él nadie le cuenta nada. Entonces Dios todo lo ve, todo lo escudriña y está presente en todo lo que hacemos. Entonces cuando él pensó que se había salido con la suya, el rey David, que ya Dios había olvidado y no había visto, no sé qué le pasó. Ahí viene Dios y le envió un profeta a advertirle de su pecado y las consecuencias. Entonces David, vuelvo y repito, por estar asentado sin hacer lo que le tocaba, el ocio le trajo problemas. Porque a él le trajo muchos problemas y sufrimiento, las consecuencias del ocio de ese día. Porque el ocio trae problemas. Porque pensamos de más, imaginamos, maquinamos, planificamos. Y por no estar haciendo lo que le tocaba, hizo lo que no debía. Pecó y cayó este juicio sobre él. Por no hacer lo que nos toca, cuando nos toca y acomodarnos mucho y asentarnos, terminamos muchas veces haciendo lo que no debemos hacer con consecuencias terribles y nefastas, muchas veces para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia y para nuestros ministerios. Eso vale la pena repetirlo, ¿verdad? Por no hacer lo que nos toca, cuando nos toca y acomodarnos y asentarnos, terminamos muchas veces haciendo lo que no debemos con consecuencias nefastas. Muchas veces para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia. Y está para nuestro propio ministerio. Porque la vida de David se vio afectado él, se vio afectado su familia y su ministerio, que fue su reinado. A él se le afectó todo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces vemos que esta gente, en esta historia de la Torre de Babel, se asentó en un lugar, cayeron en el ocio, y después de esto un día se pusieron a planificar. Entonces tú planificas después que tú piensas y repiensas y analizas el asunto. Es que tú planificas. Y se dijeron uno a otro, vamos a hacer ladrillos. O sea, lo que estaban diciendo era, vamos a hacer algo nuevo que nunca hemos usado antes. Y estoy parafraseando. Y yo no digo y no tengo problemas con que hacer cosas, usar cosas nuevas. Dios es un Dios creativo. Todo lo hace nuevo de la nada. Él no copia, Él no imita. Yo no tengo problemas con usar cosas nuevas, siempre y cuando no saquemos a Dios del asunto y no vaya en contra de sus estatutos. Siempre y cuando no nos vayamos en contra de lo establecido por Dios, ni de su palabra, ni de los mandamientos, ni de sus estatutos. O sea, ellos se dijeron, luego de planificar, de asentarse, planificar y hablar del asunto, dijeron, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en fuego en lugar de usar piedra. Y piedra o roca es lo que se había usado siempre. La piedra era un material, ¿verdad? Un material, un recurso que Dios les había facilitado. Nadie hace piedra, porque las piedras son recursos naturales que Dios mismo provee. Los recursos naturales son materiales que se encuentran en nuestro planeta, incluyendo el aire, el agua, la tierra. Incluyen también las rocas, los minerales, el suelo. Incluso los seres vivos son recursos naturales. O sea, cosas que Dios ha provisto para nosotros. En arroz habichuela,
recursos provistos por Dios mismo que nosotros no podemos crearlos, son insustituibles, ¿verdad? Podemos usar otro, pero Él mismo no, porque los creó Él. La piedra no fue creada por nadie, la piedra fue creada por Dios mismo y fue un recurso que Dios les proveyó a ellos para hacer sus casas y hacer sus cosas. Pero ellos quisieron hacer ladrillos, sacar a Dios de la ecuación. Entonces la palabra me dice a mí que Cristo es la piedra angular. Hechos 4:11 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon también ustedes los constructores, que ha llegado a ser la piedra angular. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Los constructores de la Torre de Babel desecharon la piedra para usarla de ellos. Wow. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, que ha llegado a ser la piedra angular. La piedra angular es la piedra base, la piedra más importante, que sostiene todo. Y esa fue la piedra de ellos, la piedra que desecharon ustedes los constructores de la Torre de Babel. Y exactamente eso fue lo que hicieron esos constructores de la Torre de Babel. Desecharon la piedra angular desde el principio. Sacaron a Dios del asunto al creerse autosuficientes, independientes y realizados. ¿Y para qué? Pues para no tener que deberle nada a Dios. Para desligarse de su creador. Como podemos nosotros también querer desligarnos de nuestro creador, ¿verdad? ¿Cómo queremos? ¿Cómo nosotros podemos desligarnos de nuestro creador? Eso es imposible. Pero a veces pretendemos eso. Entonces lo hicieron para no tener nada que ver con él, con su creador. Y se dijeron luego de pensar, luego de darle vuelta al asunto y planificar cuando se sentaron. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y de ese modo seremos famosos. Seremos famosos. Ese es el problema de todo el día, hoy en día de todo el mundo. Que queremos ser famosos. Y evitaremos ser dispersados. ¿Qué vemos ahí? Motivaciones incorrectas. Primero se dijeron, llegaremos al cielo, o sea, destronar a Dios. Lo segundo, seremos famosos, buscar su propia gloria y no la de Dios. Tercero, evitaremos ser dispersados, o sea, evitaremos las repercusiones por nuestros pecados y malas acciones, o sea, no querían tener que enfrentar consecuencias que ellos mismos sabían que vendrían a causa de su pecado y querían evitarlas. Porque el pueblo de Dios era dispersado cuando pecaba contra Dios, cuando la idolatría, idolatraba a dioses falsos, cuando sacaban a Dios de su vida y lo rechazaban, cuando se apartaban de Él. Cuando se apartaban del Señor, eran dispersados. Cuando se iban tras dioses falsos, llevaban a cabo prácticas que a Dios no le agradaban, deliberar descaradamente, aún sabiendo que eso iba en contra de Dios y sus mandamientos. ¿Y qué ellos dijeron ahí? Podremos pecar libremente porque nosotros vamos a destronar al Dios verdadero. Esos fueron los planes que ellos hicieron. O sea, seremos como dioses, como Dios. Ya no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Querían sacar a Dios de la ecuación. Y esto es una parte, cuidado con eso que hoy en día se oye mucho. Porque yo he oído gente diciendo somos dioses y nada más lejos de la realidad. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, parecidos, pero no es lo mismo. Porque jamás seremos como Él, jamás seremos dioses. Porque Él es el Dios y nosotros somos su creación. Él es el Dios verdadero, nosotros somos su creación. La creación jamás debería pretender ser como su creador. Aunque Él nos dio el privilegio de ser hechos a su imagen y semejanza. Pero no nos confundamos porque hay una línea muy finita para caer en el error. No creamos la mentira de Satanás y ahí entra el ego. Oye, cuando creemos eso, nos creemos autosuficientes, independientes y realizados, ¿verdad? Eso mismo siempre ha sido el sueño de Satanás, ser como Dios. De que se le adore, se le dé la misma pleitesía del Señor, la misma adoración. De que se le vea como Dios, ese fue el sueño de él. Por eso se formó aquello allá arriba y lo expulsaron. Por eso mismo él fue expulsado del cielo. Siempre ha sido su sueño. Y como él no lo logró, y nosotros nunca lo lograremos, pero trata de sembrar eso en las personas. Entonces, al creernos Dios, estamos tratando de destronar al Dios verdadero, y eso es un peligro. No crucemos las rayas del error, porque hay una raya muy finita. Dios es Dios y nosotros su creación, y Él siempre será nuestro Dios. Podemos ser a su imagen y semejanza, porque lo somos. Pero de ahí a ser Dios, eso es otro asunto en el que entra el egocentrismo. Y es un peligro. Y al ellos decirse eso, recuerda lo que te dije, tuvieron las mismas intenciones de Adán y la serpiente, de Eva y la serpiente, a comer del fruto del árbol, de ser como Dios, de creerse dioses, de no tener que afrontar consecuencias por sus pecados y hasta de destronar al Dios verdadero, cosa que nunca va a pasar, pero la mente del Satanás le siembra eso en la mente, la gente se lo cree y él mismo se lo cree también. Él espera algún día, pero eso nunca va a pasar. Es un problema real hoy en día, porque detrás de todo eso está Satanás. Ha sido siempre, eso no ha sido solo en esos días.
Eso no fue solo con ellos, sino en nuestro tiempo también se ve. Entonces caemos en ese error cuando creemos que nuestros actos no tendrán consecuencias. Y déjame decirte que estamos muy mal. Porque inevitablemente cada acto tiene consecuencias. Y si nos vamos, y si, ¿verdad? Cada acto tiene sus consecuencias, eso es inevitable. Y si son actos que cometemos que vayan en contra de las leyes y estatutos de Dios, pues siempre debemos tener presente que las consecuencias vendrán. Y de eso no podremos escondernos y mucho menos evitarlo. David trató de esconderse y no lo pudo evitar. Porque el Señor envió, Dios no lo eliminó en el acto, pudiendo hacerlo. Dios esperó quizás su arrepentimiento, después le envió al profeta que le diera la advertencia, pero era diferencia de nosotros, él recapacitó. Nunca podremos evitar escondernos, nunca podremos escondernos de Dios, porque Él está presente en cada uno de nuestros actos, ¿verdad? Y las consecuencias no las vamos a poder evitar. Y si no somos humildes, somos soberbios, peor todavía nos va a ir. Tenemos que enfrentar consecuencias tal como lo tuvieron Adán y Eva y tal como la tuvieron los de la Torre de Babel. Entonces ellos, al planificar todo lo que querían hacer y empezar a hacer la torre, Dios vio. Porque ese es un detalle importantísimo que nosotros olvidamos con mucha facilidad, que Dios ve y que está. Dios vio, Dios ve y Dios está. En el versículo 5 dice, pero el Señor bajó a observar la ciudad, la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos, sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tres son uno y trabajan juntos. Será mejor que bajemos, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque allí fue donde el Señor los confundió. Donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Dios no los exterminó, ni envió un rayo para que los achichajara, en el momento no. Con confundirlo fue suficiente. Babel, como dije al principio, significa confusión. Sus malas acciones e intenciones los llevaron a confundirse. Y aquello que ellos más le temían. No querían ser dispersados por sus malos actos y por las consecuencias de sus actos. Y terminaron siendo dispersados por sus malas acciones. Lo que no querían fue lo que les pasó, ¿verdad? Les terminó pasando lo que más temían. Y todo por su irrespeto a Dios, por su falta de reverencia a Dios, por hacer las cosas por las motivaciones incorrectas. Y a eso nos lleva el pecado a todos nosotros a confundirnos. Nos nubla la mente, el pensamiento y el raciocinio. Entonces, recapitulando, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de los constructores de la Torre de Babel? Primero, llegar al cielo y destronar a Dios. Y segundo, ser famoso. Entonces aquí me voy a detener en este asuntito de ser famoso, ¿verdad? Asunto de ser famoso es un problema serio y real hoy en día. Es un problema serio. Y si bajan un poquito el de esto tuyo, mami. Es un problema serio cuando Dios nos llama a servirle. Esto del asunto de ser famoso. Cuando Dios nos llama a servirle y queremos ser servidos. Cuando Dios nos llama a servirle y queremos famas a costa del llamado y del servicio a Dios que Él nos da. Cuando se supone que por regla general un servidor y un seguidor verdadero sirve y jamás será famoso. Aunque sí reconocido, pero que no es lo mismo, ¿verdad? Famoso y reconocido. Porque yo sigo muchos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Gente que Dios usa poderosamente, como Juan Carlos Arrigán, Gigi, que en paz descanse. Son reconocidos, eso es inevitable. Pero ellos no buscan fama. Pero ser reconocido es inevitable, eso va a llegar, pero ellos no buscan la fama. Un servidor y un seguidor verdadero de Cristo jamás tendrá fama. No podemos pretender eso porque son uno verdadero. Un servidor verdadero jamás tendrá fama. Si pretendemos eso, entonces no somos servidores y seguidores verdaderos de Cristo. Porque no, algo no encaja ni cuadra ahí. Porque el primer odiado fue y es Cristo. Y al día de hoy sigue siendo odiado por el mundo. Creo que es el hombre más odiado del mundo, ¿verdad? Y entonces inevitablemente todo lo que a él le recuerde al mundo y represente será odiado, sea tú y yo, si lo representamos correctamente, ¿verdad? Todo lo que a él le recuerde o lo represente será odiado. Y si tú eres un servidor de Cristo, te odiarán inevitablemente. Eso es algo inevitable. No esperes fama y tampoco aspires a eso, porque te corrompe.
Si vas tras eso, estás frito. Si te aman y eres famoso, preocúpate. Porque eso significa que dejaste de ser servidor y seguidor de Cristo verdadero. El día que tengas fama. Si eres famoso, preocúpate. Porque eso significa que dejaste de ser un servidor y un seguidor de Cristo verdadero. Para convertirte en uno más del montón y eres un servidor, pero tuyo. Y empezaste entonces a servirte a ti mismo. Y eso significa entonces que estás a la par con el mundo y que en algún momento dado del camino te desviaste de ese camino verdadero. Y que dejaste entonces de servirle al hombre más odiado del mundo, que es Cristo. Odiado al punto de que lo mataron. Y todavía muchos de ellos no creen en él. ¿Verdad? Dejaste de servirle en algún momento dado al hombre más odiado del mundo, a Cristo, para servirle a este al mundo y a ti mismo. La amistad con Cristo es enemistad con el mundo, eso es inevitable. Y Cristo fue muy claro en su palabra cuando lo dijo muchas veces. Y nos advirtió en su palabra para que no nos tomara por sorpresa y no nos hiciéramos falsas ilusiones, ¿verdad? Y para que no nos desviáramos en el camino, del verdadero camino que es Cristo. Cristo nos advirtió y fue muy claro y enfático en eso en su palabra. Y no hay razón para hacernos falsas ilusiones, para esperar fama y aspirar a eso. Santiago 4:4 dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y yo añado y viceversa, ¿verdad? Porque relación con Dios es enemistad con el mundo. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La palabra es sumamente clara y antes de decirle que sí a Dios, deberíamos reconsiderar nuestras prioridades y nuestras opciones y saber si estamos dispuestos a pagar ese precio. Porque es un precio que debemos estar dispuestos a pagar. Precio, si lo que queremos es seguirle y servirle a Él, hay un precio. Y no a nosotros, ¿verdad? Debemos saber y reconocer si nuestra prioridad es Dios por encima de mis deseos de fama y reconocimiento, porque es que nos encanta. Y si luego entonces, después de analizar ese asunto, estamos dispuestos a sacrificar el yo, pues mete mano entonces. Pero si mi prioridad es la fama y el dinero, las posiciones de reconocimiento, el título, que tanto nos gusta, ¿verdad? Y que hasta que nos endiosen, porque eso nos encanta, tal como Nimrod, pues no metas mano en el arado, no metas mano a servirle a Dios. Porque entonces en algún momento del camino o terminarás enganchando los guantes o te irás detrás de tus propios deseos y todo por no sacrificar tu carne a tiempo y todos los días. Y por no establecer prioridades primero. Y es el nombre del Señor el que estás representando tú. Nada más y nada menos. Porque este asuntito con la carne, este asuntito de sacrificar nuestra carne es un asunto de todos los días. Este es el problema el asunto, ¿verdad? Y el problema de nunca acabar. La carne hay que sacrificarla todos los días. No dejar que se crezca y que se eleve. Porque todos los días es nuestro deber y responsabilidad sacrificar la carne. Porque ella siempre, como dice mi amiga Habibi, va a querer tirar para cercado. Entonces la tercera intención de este sistema de Nimrod al construir la torre fue evitar ser dispersado. Ese era su miedo. Porque ellos sabían cuáles eran las inclinaciones y las consecuencias. Ellos sabían que sus intenciones los llevarían a tener que enfrentar consecuencias tarde o temprano. Ellos lo sabían. Tenían miedo y querían evitarlo. Querían evitarlo a toda costa y no querían dejar ni su idolatría, ni tampoco sus pecados. ¿Y qué les sucedió? Pues tuvieron que enfrentar más rápido de lo esperado aquello a lo que tanto le temían. Lo que le temían fue lo que les pasó. Cuando nosotros hacemos algo a sabiendas de que no está bien, hay una conciencia, como dije en uno de mis mensajes anteriores, conciencia cauterizada se titula Conciencia Muerta en Facebook. Hay una conciencia que nos advierte. Se supone ya está un tiempo advirtiendo. Y esa conciencia Dios la puso ahí con eso a propósito y la puso ahí para eso mismo. Por amor a nosotros y por nuestro propio bien. Y la conciencia habla, pero llega un momento que calla. Entonces ellos ignoraron esa conciencia y lo mismo hacemos nosotros. Porque nosotros no somos muy diferentes a ellos. Y me imagino que por sus actitudes ya la conciencia de Nimrod estaba cauterizada, muerta hace tiempo, al igual que muchos en el cuerpo de Cristo hoy en día. Y por eso se dispusieron a construir una torre sin temor, ¿verdad? Por temor a las consecuencias y sin temor a las consecuencias. Porque cuando la conciencia se cauteriza ya no medimos consecuencias, se nos nubla el pensamiento y el raciocinio. Ellos no midieron consecuencias y estaban tan seguros de sí mismos que juraban que podían alcanzar a Dios y destronarlo. Ellos se iban de pecho. Conciencia cauterizada y conciencia muerta. Pueden ver ese mensaje en Facebook, conciencia cauterizada y conciencia muerta. Y terminaron como confundidos y dispersados. Lo que más temían fue lo que les pasó.
Y pensándolo bien, se terminaron siendo, querían fama, ¿verdad? Y terminaron siendo famosos, ¿verdad? Eso fue lo único que se les dio. Porque al día de hoy día estamos tú y yo hablando de esa hazaña que ellos hicieron. Pues consiguieron fama, pero una fama vergonzosa. El pecado nos lleva a la fama, sí, pero una fama vergonzosa. Porque caemos en consecuencia y somos la comidilla de mucho y del morbo. Porque hay gente que le encanta cuando un ungido, alguien de Dios, a la gente que le encanta, gente morbosa eso le encanta. Entonces nadie está exento. La palabra dice que el que esté firme, que mire que no caiga. Nadie está exento a caer. Lo importante aquí es la humildad, que vayamos a Dios como David en humildad. Reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestro error, nos arrepintamos, pidamos perdón. Eso es lo que Dios quiere. Y esto es una parte, ¿verdad?, que el Señor puso en mi corazón también. Yo he oído muchas personas, a muchos, hablando desde los altares de algún compañero de milicia. Porque en el cuerpo de Cristo todos somos compañeros de milicia, ¿verdad? Desde el que limpia, el mapea el piso en la iglesia, hasta el que predica en el altar, hasta el que canta, somos todos compañeros de milicia. Parte del cuerpo de Cristo. No somos dedos, no somos uñas, no somos manos, pero somos compañeros de milicia, ¿verdad? Entonces he oído muchas personas hablando desde los altares del compañero de milicia, de alguno, de alguien. Que en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como dije, todos somos somos compañeros de milicia. Entonces somos uno en Cristo, y si uno cae, todos nos afectamos. Entonces he visto personas hablando desde los altares de alguien que falló, de algún compañero de milicia que pecó. Se ríen, hacen chistes. Y nadie se puede reír del que falló, del que cayó. Nadie en el cuerpo de Cristo. Déjaselo al mundo, ya el mundo se encarga de eso. Sino que nuestro deber como cuerpo de Cristo, ¿verdad?, es ayudarnos unos a otros a levantarnos y a mantenernos en pie. Ese es el deber uno de otro, el deber de nosotros, ayudarnos a levantarnos uno, ¿verdad?, ayudarnos a levantarnos y a mantenernos en pie. Y no ponernos el pie unos a otros para que caigan, para que uno caiga, y no ponernos el pie. Pero eso es precisamente lo que estamos haciendo. Entonces estas personas, muchos vienen y hablan desde el altar y se burlan del que cayó en pecado. Fulano que era predicador, pastor, cayó en pecado, y se burlan y lo señalan. Eso lo he oído yo. Así hablando mucho del compañero de milicia. Y se confían tanto en sus propios atributos que se creen autosuficientes, independientes y realizados, y piensan que nunca van a caer. Se olvidan de Dios y lo sacan de su propia canción. Y un día terminan, porque como dice la palabra, que esté firme, que mire que no caiga, pero un día, por burlarnos, la burla es lo que trae eso. Un día terminan igual o peor que ese del que un día que se burlaron en un altar con un micrófono en mano. Cuidado con eso, vuelvo y repito, el que esté firme, que no mire que no caiga, ¿verdad? La burla hay que dejársela al mundo. Un hijo de Dios no se burla de nadie, ni toma de ejemplo a alguien para traer un tema Los altares no son para bochinchar, ni para burlarse, ni para nada, pero eso es lo que estamos haciendo. Y a mí me molesta, yo no me quiero, que soy mala, imagínate a Dios. Entonces, punto y aparte. Entonces vimos que las motivaciones, intenciones incorrectas y la desobediencia y el pecado nos llevan inevitablemente a la confusión, tal como Nimrod y Adán y Eva, y luego de desobedecer. Confusión significa congoja y vergüenza. Es una equivocación o error en los que incurrimos por tener ideas oscuras acerca de un tema, contenido muy poco precisa y entremezclada. Lo contrario de confusión es claridad, precisión, distinción y lucidez. Y todo esto sí es bueno para nosotros. Claridad, precisión, distinción y lucidez. Confusión es contrario a la lucidez y a la claridad mental. Dios no es un Dios de confusión. Cuando caemos en confusión, caemos en esas de perder hasta la lucidez, hasta la claridad mental, cuando estamos confundidos. Y vuelvo y repito, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad y lucidez. El enemigo es el que quiere traer confusión en nuestras vidas. Cuando caemos en confusión, caemos en esas de perder la lucidez, la claridad mental, cuando estamos confundidos. Y eso es de parte de las tinieblas, eso no es de Dios. Entonces esa es una de las raíces de las tantas problemáticas en esta sociedad, la confusión hoy en día. La juventud hoy en día cae en tantos errores por la misma confusión. Matrimonios se desintegran por la confusión, por la misma confusión. Cuando nos confundimos, cometemos grandes errores con consecuencias nefastas. Y nuestro Padre Jehová no es un Dios de confusión, vuelvo y repito. Al enemigo sí que le encanta traer confusión a las vidas y sobre todo al cuerpo de Cristo. Entonces caemos en error simple y sencillamente porque no tenemos la claridad mental y la lucidez para razonar bien las cosas, razonarlas. O sea que caemos en ceguera física y espiritual. Y precisamente
A eso que les acabo de mencionar es a lo que nos lleva el pecado. El hecho de sacar a Dios de la ecuación de nuestras vidas. Recuerda sustituir ladrillo por piedra. Desobediencia, rebeldía, soberbia, prepotencia, altivez, orgullo, ocio, motivaciones incorrectas. 10. Y caemos también en la autosuficiencia, o sea, que no necesito a Dios. 2. En la independencia, tampoco necesito a Dios. Y 3. Realización, ahora sí que no necesito a Dios. En eso caemos. Y esos mismos factores fueron los que llevaron a Adán y a Eva a pecar y a ser expulsados del jardín del Edén. Y esos mismos factores fueron los que llevaron a David a pecar y a sufrir las consecuencias de su pecado, consecuencias que alcanzó a su familia y a su ministerio. Y esos mismos factores fueron los que llevaron a Nimrod a pecar y a ser confundido y por ende a lo que más él le temía, a ser dispersado. Y fueron dispersados. El pecado, la autosuficiencia, la independencia de Dios y la realización nos llevan a separarnos de Dios y a sacarlo de nuestras vidas. Nos lleva a la confusión, nos lleva a la dispersión y a sufrir consecuencias tal como Adán y Eva. Tal como Adán y Eva, tal como David, tal como los de la Torre de Babel. Porque como siempre digo, Cristo sin mí sigue siendo Dios. Cristo sin mí siempre es Dios. Pero yo y tú sin Cristo no somos nada. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Tal como dice Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separados de él, nada podemos hacer. Y es hora, un punto que te voy a traer, es hora porque el tiempo apremia de volvernos al Padre. Nadie me puede decir a mí que después de aquello que sucedió el otro año, del pajarito ese que salió por ahí, las cosas son iguales. El tiempo apremia y es tiempo de volvernos al Padre. Segundo, es tiempo de volver al Padre porque ya no quedan 5 minutos para las 12, ya solo queda 1. Y tercero, es hora de hacer teshuvá o arrepentimiento, de volver nuestro rostro a Él y reconocer nuestros pecados porque todos fallamos a diario. Aquí no se trata de decir tú pecas más que yo peco más que tú. No todos pecamos igual de alguna manera u otra. Pecado es pecado donde quiera que lo pongan, solo que pecamos de manera distinta, ¿verdad? Número 4, es hora de pedirle perdón a Dios, a Él, a Dios y arrepentirnos como si no hubiera mañana. Porque en realidad no sabemos si va a haber mañana para nosotros. Eso no lo sabemos. Y esto no se trata de ser pesimistas, sino realistas. Somos realistas a reconocer que Cristo está a las puertas. Eso es ser realista, no ser pesimista. Que Cristo está a punto de hacer su entrada y que es hora de que nosotros estemos libres y listos ya. Y prestos para reencontrarnos con Él en las nubes cuando Él vuelva por su iglesia. Eso está en su palabra, eso no me lo estoy inventando yo. Eso está en la palabra y Él nos advirtió antes de regresar al Padre para que no nos tome por sorpresa. Tal como dice Mateo 24:29, dice, e inmediatamente después, eso fue una advertencia de las señales del fin, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese será nuestro encuentro con Él en las nubes. Él vendrá y nosotros subiremos con Él cuando Él dé la orden. Pero el primer paso es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Luego arrepentirnos, reconocer y pedir perdón por nuestro pecado y entregarle todo a Él y pedirle que cierre la puerta que esos pecados abrieron en nuestras vidas. Y Él la hará y Él la cerrará. Y proponernos después firmemente en llevar una vida agradable a Él, santa, no perfecta, no me malinterpreten, porque perfecto no es nadie, todos fallamos, tenemos que pedir perdón todos los días, ¿verdad? Pero sí una vida santa y agradable a Él y reconocer que cuando pecamos necesitamos de Él y necesitamos de su perdón. Pues hasta aquí mi mensaje de hoy. Si todavía tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo, este es el momento. Y este es el primer paso y no necesitas mucho. Solo repite conmigo, ¿verdad? Esta cortita oración que te voy a hacer ahora y prepárate para recibir del Señor a manos llenas. No importa si ya la hiciste hace 1500 años ya atrás o 1500 veces. Hazla de nuevo porque esta oración no pierde efectividad. Y repite conmigo ahora. Amadísimo Señor y Padre Celestial, yo, ahí dice tu nombre, te acepto como mi Señor y Salvador. Por favor, perdona todos mis pecados y quita hoy de mí todo aquello que no sea tuyo y que me aparte de ti.
todo aquello que no exalte tu nombre. Pero añade todo aquello que haga falta para acercarme a ti, santificarme y obtener tu perdón y tu salvación. Por favor, Padre, escribe mi nombre y escríbelo en el libro de la vida. Todo esto yo te lo pido, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Te aseguro que tu vida ya no será igual. Pues ahora arrepentirte de tus pecados y confiesa tus pecados ante Dios, entrégaselos a Él y Él hará. Porque Él es un Dios de amor y misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él no es un verdugo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que reconocer que los tiempos y las sazones, ¿verdad? Las cosas no son igual como dije ahorita. Sin duda alguna vivimos tiempos proféticos. Ya su venida es inminente. Hay algo. Los aires son distintos. Entonces ya no es tiempo de que la iglesia siga durmiendo. La iglesia despierta, tú que duermes. Ya no es tiempo de dormir ni de perder el tiempo. Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y busca una iglesia de sana doctrina en tu comunidad donde congregarte, porque todavía quedan horas, y pídele a Dios que te dirija y te revele. Y créeme que Él lo hará. Ya yo conté mi testimonio la vez pasada. Si hiciste esta oración, ya no solo eres criatura de Dios, sino que ahora eres hijo de Dios, que no es lo mismo. Tal como dice Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, sino por deseos naturales, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Pues hasta aquí mi mensaje de hoy. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía, ¿verdad? Porque antes de yo entregar un mensaje, Dios me confronta a mí. Compártelo, no te quedes con la bendición, estarías evangelizando. Si tienes alguna petición de oración, escríbemela en los comentarios o envíame un mensaje, como tú quieras. Yo personalmente estaré orando por ella una por una. Envíame un mensaje, como te acabo de decir, privado, que es lo mismo, como tú desees. Dale like a la página del Ministerio Puerta Esmeralda, que es un ministerio nacido en el mismo corazón de Dios, precisamente para un tiempo como este. También dale like a la página del Ministerio Amor Expectante, que es un ministerio sombrilla que alberga 5 ministerios independientes y semanalmente todas compartimos diferentes publicaciones de nuestros respectivos ministerios, todos en un solo lugar, en el Ministerio Amor Expectante. También sígueme en Anchor y Spotify, en tu canal Transformación MP del Ministerio Puerta Esmeralda, que semanalmente también he estado, como las últimas 3 semanas, compartiendo un podcast semanal para ti, con un mensaje de parte de Dios para ti. Sígueme, se llama Anchor y Spotify. Si quieres más información, pues me lo escribes, yo te envío la info. Yo te doy el link. Pues aquí me despido. Ahora me despido, ¿verdad? Bye, Dios los bendiga a toditos. Se despide tu amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerto Esmeralda. Comparte el mensaje, no te quedes con la bendición. Cintia, saludos a toditos. Tío Tony. Dios me los bendiga. Bye.